buenas tardes, bienvenidos a un nuevo té con Marta y Mar. Está demasiado caliente, no puedo empezar a tomármelo todavía. Y hoy empezamos con un tema diferente. Quiero ir alternando, si os parece bien, y me gustaría vuestra opinión, por cierto, entre los sorbitos de programación neurolingüística que empezamos, hablando también con sorbitos de comunicación. Ahora Marta está viniendo para que esto sea un diálogo y no un monólogo. Ya está aquí. Hola Marta. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, aquí con el té kukicha que me acabo de hacer porque hoy la verdad es que tengo un poquito de frío. Es el primer día que me noto destemplada. ¿Tú también tomas kukicha? Yo también tomo kukicha. La verdad, tengo que confesar que lo que me pedía el cuerpo era un café. Pero he dicho, no, guapa, no vas a tener café. A mí un chocolate. La verdad es que pensé en hacerlo, pero no me dio tiempo. Pero me iba a hacer un chocolate calentito. Sí. Pues yo no. Yo el café no estoy tomando desde hace ya varios días y no voy a empezar por un capricho pasajero. Soy yo la dueña de mí misma. Menos a estas horas. Y menos después a estas horas. Después sí que te vas a acordar. Exacto. Sí. Bueno, estaba empezando justo, porque has sido muy puntual, Marta, estaba justo empezando a explicar que me gustaría intercalar cuando digamos sean temas más que dirija yo, un poquito de sorbitos de programación neurolingüística, de PNL, como hemos venido haciendo algunos, con también comunicación, que es un tema que me tiene fascinada. Y hoy había elegido, y les estaba diciendo, oye, pero opinad, decidnos si esto os interesa, si os puede interesar otras cosas, porque nosotras estamos muy abiertas a diferentes temas que tengan que ver siempre con el bienestar de la persona, ¿no? Y nada, la comunicación, estaba explicando, pues empieza por uno mismo. O sea, yo he impartido a muchos cursos de comunicación y hay muchas técnicas que son muy interesantes y muy efectivas, pero si no vamos primero un poquito más adentro, pues la cosa no acaba de lucir, ¿no? Es como algo vacío, bien ejecutado pero vacío. Y a veces es muy difícil expresar realmente de forma transparente lo que tienes dentro si estás lleno de miedos, si te llevas mal contigo mismo, en fin, que yo pienso que el primer paso es este y después, a partir de ahí, todo lo demás. Sin duda, lo que pasa, yo estaba pensando, creo que lo hablamos antes también, que desde el punto de vista que hablamos, ¿no?, de la gente que está interesada en lo que tenemos que contar, y lo que yo veo muchas veces en la consulta es precisamente esta dificultad, o no sé si es dificultad o hasta qué punto somos conscientes, o sea, el cómo nos hablamos a nosotras mismas, que creo que es de lo que vamos a hablar más hoy, ¿no?, de la comunicación con nosotros mismos. Sí, es que, ¿sabes por qué me río? Porque yo no sé de qué vamos a acabar hablando hoy. Bueno, en principio el planteamiento es entre hoy o el siguiente té, me da igual, pero quiero decir que desde el punto de vista de lo que yo veo en la consulta y lo que también nos hace mucha falta es esto, cómo darnos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros, porque muchas veces esta es una de las mayores barreras que tenemos, que parece increíble. Ahora, hoy creo que al final de la sesión de hoy o la siguiente, da igual, quedará un poquito más claro, pero sí que es una de las barreras que yo encuentro bastante habituales a la hora después de querer implementar cambios, tanto en la alimentación como en el estilo de vida, horarios, lo que sea, porque no nos lo permitimos. Y si vas hacia atrás, tiene mucho que ver en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos hablamos a nosotras mismas. Vale, entonces, sí, vamos por ahí. A mí me va bien. O sea, si te parece, llegaremos al final, en unos cuantos test llegaremos a cualquiera de estos conceptos. Sí, tenemos una voz muchas veces, un juez crítico dentro de nosotros, que parece mentira lo mucho que nos condiciona. Y es que el lenguaje determina, porque hay una conexión entre el lenguaje y nuestra experiencia por dentro, nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Entonces las cosas que decimos a los demás, pero también las cosas que nos decimos a nosotros, nos van a hacer sentir de cierta manera, ¿no? Entonces, si te estás criticando porque, por lo que sea, te exiges más quizá de lo que puedes hacer,
y te estás diciendo que eres un inútil, hombre, pues es difícil que luego salgas al mundo y te muestres muy competente, porque te estás diciendo, y además muchas veces cada día, que eres un inútil, ¿no? Este es el primero de los problemas. Y el segundo de los problemas... A esto me refería yo, a esto que nos decimos de uno ya no, cuando yo hago una propuesta, esto imposible, yo esto soy incapaz, yo soy inútil, no tengo fuerza de voluntad. O sea, ya nos decimos una serie de cosas antes siquiera de ponerlo en práctica. Uh-huh. Y después también está esta voz crítica de la que hablas, que una vez que ponemos en práctica y como todo nunca sale a la primera, es imposible, no funciona así la cosa, esa voz crítica, ¿no?, con nosotros mismos. Exacto. Es la que sigue ahí dándonos... Exacto, pues entonces tirándonos para abajo. Por cualquiera de las dos. Cuando hablamos de la voz crítica, eso es que, bueno, tenemos ahí una serie de creencias de quiénes somos nosotros, ¿no? Y no está mal, porque para salir al mundo tenemos que tener algún tipo de personalidad, ¿no? No podemos expresar todo lo que somos constantemente porque, bueno, recibiríamos rechazo y eso hace mucha pupa, ¿no? El problema es cuando nos creemos que somos eso y que no podemos ser nada más. Ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando te has identificado con esa identidad, con ese ego, con esa personalidad, que por cierto viene del latín persona, que significa máscara. La máscara que se ponían en el teatro. Es decir, claro, al final es cómo te muestras al exterior, ¿no? Y si te crees que eres eso y que no puedes ser absolutamente nada más, cuando te identificas y no te puedes separar de esa máscara, de esa identidad, ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando dejas de ver que tienes las dos opciones. Puedes ser muy vago y puedes ser muy trabajador. Puedes ser una persona con mucha fuerza de voluntad y puedes de repente decidir hacer lo primero que te pasa por la cabeza. Ambas cosas simultáneamente están dentro de ti, ¿no? Y no sé por qué nos identificamos solamente con una de las partes. Y claro, ahí está el primer paso de todos, que ya sé que soy un poco pesada con esto, me vais a perdonar, pero como encima no todos estáis en todos los test, el primer paso de todos es que somos estado dependientes. Es que somos tan buenos haciendo algo como el estado en el que estamos. Y eso quiere decir que si estamos en un buen estado de conexión positiva, si estamos presentes, pues tenemos un montón de posibilidades. Pero si estamos en modo amenaza, miedo, Dios mío, no soy capaz, ahí es que no tenemos opciones y efectivamente acabamos haciendo lo que siempre hacemos y reforzando esa idea de que no somos capaces de hacer nada nuevo, ¿no? ¿Qué te viene, Marta, con esto? Por eso he hecho una pausa, para escucharte a ti. Me venía primero lo de la máscara. Estaba pensando que, claro, todo esto que dices es tan ridículo como cuando son carnavales y te disfrazas de una cosa y tú te crees ese personaje y continúas con ese personaje después de carnavales, ¿no? Entonces está bien, y cambiarse el disfraz. O sea, tener muchos para cada ocasión y tú te lo vas poniendo según sea, ¿no?, la situación lo requiera, y lo más importante, no creerte que eres ese personaje. Y simplemente, como dices tú, lo siguiente me parece muy interesante, y hace poco, yo creo que ayer o antes de ayer, lo comentaba con Sara, otra conocida tuya, psicóloga también, Sara Brown, en Instagram, que ella precisamente hablaba de esto, de que siempre estamos obsesionados con nuestra mejor versión, y el resto de las versiones, ¿qué? Qué bueno. ¿Qué hace? Y yo, es que exactamente esto. Yo tengo días que estoy, que me salgo de mí, otras que soy mejor no salgo de casa, y otros que ni fu ni fa. Y todas soy yo, igual que tú tienes esos días y que cualquier persona. Claro. Pero no por esto eres más ni menos, no, quiero decir que claro, es la integración de todo, de lo que dices tú, esa integración de la dualidad. A mí esto me parece muy importante porque me he identificado mucho con esto. Yo sí trabajo mucho, pero también tengo días que no quiero hacer absolutamente nada. Y eso quiere decir que estás en buena relación con esa parte de ti que generalmente no muestras. Y bueno, me ha costado, Bueno. todo hay que decirlo. Pero eso es perfecto. El problema es cuando no eres capaz de mostrarte de la otra manera porque funcionas de una forma automática y tú no eres eso. Y como no eres eso, pues por ejemplo, yo soy una persona muy, muy comprometida con
con la excelencia, ¿no? Bueno, pero tampoco tengo por qué mostrarlo en todos los ámbitos de mi vida. Es que ha habido una época, hace años ya, que me apunté a un club de atletismo y es que había que hacer todo lo que decía el entrenador porque si no, no sé qué. Jolín, tiene que haber ámbitos en los que te permitas la no excelencia, ¿no? Entonces, el poder estar en ambas partes y también el darte cuenta de que, hablando de la mejor versión, que eso está muy de moda, bueno, en realidad eres la mejor versión que puedes mostrar en este momento evolutivo. Eso es. Y ya mostrarás otra mejor más adelante. O sea, si quieres ser, por ejemplo, hablando de comunicación, ya que iniciamos Sorbitos de Comunicación, si quieres ser un comunicador excelente, en algún momento vas a tener que ser un comunicador novato. No pasa nada. ¿Por qué te exiges excelencia la primera vez que haces un vídeo o la primera vez que haces una charla? Pues es que no funciona así. Sí, lo mismo pasa cuando comunicas así en un entorno más de casa, ¿no? Cuando tú quieres cambiar la manera de comunicar y decir las cosas más amables, pues claro, al principio, o sea, como digo yo, tú hazlo, pero muy elegante no vas a ser, o sea, ya te lo... Pero es que ya cuentas con ello y esto viene con la práctica, ¿no? Entonces, lo importante es decirlo, lo que quieres expresar y después ya pues vas refinando la técnica, porque si no volvemos a lo de siempre, al análisis, a la parálisis por análisis. Nos quedamos aquí todo el rato paralizados esperando hacerlo perfecto o entenderlo, ¿no? O tener todas las variables bajo control y al final acabamos no haciendo nada. Me vas a permitir que salude a mi amiga Atsuko, que nos está hablando desde Japón. ¡Hombre! Konnichiwa. Madre mía. Sí. Konnichiwa, Atsuko. Ya, qué bien, es que sé que le hace mucha ilusión. Qué bien que seamos tan internacionales, ¿no? Era sí, yo tampoco sabía. Qué chulo. Pero ella nos sigue. Konnichiwa, dice. Muy bien. Bueno, pues déjame explicar un poquito más la visión así que voy adquiriendo, ¿no? De muchos modelos, de muchos profesores, de por qué andamos siempre criticándonos, esto de dónde viene, ¿no? Y viene un poquito de esa idea que tenemos de que somos muy dependientes, somos una especie que tardamos 18 años en ser autónomos e independientes, más o menos, ¿no? En adquirir todas las habilidades sociales para poder, pues, mostrarnos en el mundo, poder conocer las normas, poder respetar otras formas de opinar. En fin, todo eso nos lleva muchos años de entrenamiento, ¿no? Y en ese proceso, cuando nacimos, aunque no éramos un folio en blanco, pues estábamos, digamos, teníamos un abanico mucho más amplio de cómo comunicar, de cómo vivir, de cómo expresarnos, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto empiezas a tener experiencias, te das cuenta de que hay algunas actitudes, algunos comportamientos que son bien recibidos y otros que no. Y así empezamos a conformar un poquito, pues, nuestro mapa de cómo funciona el mundo. Y claro, lo que ocurre es que somos muy conscientes de lo vulnerables que somos, de lo dependientes que somos. Así que para nosotros pertenecer al grupo, a la familia, a la tribu, como lo quieras llamar, es fundamental. Es que si no, no sobrevivimos. Por lo tanto, nos va la vida en ello. Y hacemos todo lo posible por buscar ese cariño que nuestra parte vulnerable necesita, esa aceptación, esa pertenencia. Y así vamos mostrando esa parte nuestra que es bien recibida. Y la otra no la mostramos, pero no la mostramos nunca. Quiero decir, al final nos acabamos identificando con eso y rechazando aquello que hemos aprendido que no está bien. ¿Y qué pasa con esa parte rechazada? Pues que no desaparece, está ahí. No. Y entonces hay un desequilibrio, hay una forma de vivir incompleta. No te permites nunca lo contrario, solo eso. Pero no te preocupes, que el universo se va a encargar de recordarte que tienes una parte rechazada. Y lo va a hacer de 1000 maneras. O lo va a hacer con tus relaciones de pareja, o de repente con tu hijo, o con tus sueños, o cómo vas cayendo siempre en los mismos errores y dices, pero ¿cómo es posible que otra vez me haya vuelto a pasar lo mismo? Es que tengo un patrón ahí, ¿de dónde ha salido esto? Estás rechazando una parte de ti, ¿no? Y cuando estás rechazando una parte de ti, es muy difícil que te muestres al mundo tal y como eres. Y es muy difícil, por lo tanto, que brilles. Muy interesante que esto nos lleva un poco claro. Si tú rechazas, yo reflexiono en voz alta, tú me dices si digo alguna tontería.
pero digo, si tú rechazas esta parte de ti, también esto, o sea, ¿cómo puedes saber que la estás rechazando? Quiero decir, ¿cómo se manifiesta este rechazo? Además de como dices, ¿no? Que la vida te lo recuerda, pero ¿cómo acabas cayendo en la conclusión de que, bueno, esto tiene algo que ver conmigo, no puede ser tanta casualidad? Pues bueno, desde mi punto de vista, de dos maneras, y no de la una o de la otra. No, de tres, van a ser tres. No de la una o de la otra. La primera es la meditación, tiempo de silencio, de ir más despacio por la vida, de mindfulness, de lo que quieras llamarle, lo que sea que hagas para conectar. Porque en esos momentos sí que te separas de esa máscara, de ese ego, ¿no? Y puedes observar. Lo segundo es que muchas veces no lo vas a conseguir solo. Siento decirte que vas a necesitar a alguien que te acompañe, te escuche, te refleje lo que te está pasando, te haga tomar conciencia. Y lo tercero, ligado con lo segundo, es a través de las relaciones. Las relaciones nos muestran precisamente dónde está nuestra parte rechazada. ¿Y cómo lo hacen? Cada vez que emites un juicio. Hay una dinámica muy bonita que a mí me ayuda mucho, que es tener un diario de juicios. Cada vez que estás, fíjate esta gente que apunta, ¿qué estoy criticando? Vale, porque eso que estás criticando es una parte de ti que estás rechazando. O sea, lo que más nos chirría en otro, exacto, ¿no? Que siempre le echamos la culpa al otro, o sea, eso que más nos molesta de otra persona, esto no tendríamos que hacer una notita al margen y ver, ¿no? ¿Qué relación tenemos nosotros con este aspecto, ¿no? De su personalidad que nos molesta tanto? Exacto. Y al principio muchas personas dicen, no, yo no tengo nada de eso, yo no tengo nada de soberbio. A mí me molesta la soberbia del otro un montón, pero yo no soy soberbio. Bueno, no lo tienes en tu plano consciente, pero es parte de ti también. Y si te molesta tanto, no sé, piensa en otra característica no deseable, como yo qué sé, la tacañez, pongamos, ¿no? Estoy hablando de mí realmente. Que o sea, que la ves y dices, bueno, pero no te provoca nada dentro de ti. Pues quizás no estás rechazando eso. Y la soberbia sí, por ejemplo, ¿no? Es una manera fantástica de reconocer qué parte de ti no estás integrando en tu sistema. Esto es un buen truco, ¿eh? Claro, y se trata de que te reconcilies con esa parte, no de que de repente empieces a manifestar esa parte exclusivamente, porque esa no eres tú, ¿no? Sino que te permitas elegir en qué circunstancias quieres ser de una manera y en qué circunstancias quieres ser de la otra. Porque cuando estás en modo piloto automático solo tienes este rango, el de la parte que en el modelo del que estoy ahora hablando, que es el modelo de la psicología de los yoes, es la parte primaria, la que muestras al mundo, y la otra es la parte rechazada. Da igual cómo lo llamemos. La cuestión es que no tienes la capacidad de elección en este momento hasta que te das cuenta de que esa otra parte también es parte de ti. Claro, pero esto estoy viendo que nos lleva una vez más, a practicar más el estado coach para tomar esa conciencia, porque uno de los problemas que veo si estamos en estado piloto automático es precisamente lo que dices, que no podemos escoger e incluso acabamos haciendo cosas que no queremos hacer, y que esto veremos que seguramente nos lleva a otra rueda de autoculpabilidad, otra vez tratarnos mal, ¿no? Exacto. Pero porque no hemos tenido ese tiempo o esa alejarnos de nosotros mismos, el poder escoger quiénes queremos ser en ese momento, ¿no? Exacto. Sí, es que es un tiempo bien invertido. Ese tiempo que parece que yo no tengo tiempo de meditar, pues entonces medita un rato más, porque te hace más falta. Muy buena esta. Realmente es un tiempo fantásticamente bien invertido, porque de repente funcionas por la vida de una forma más consciente. Ojo, no constantemente, es un proceso, pero te das cuenta de que rompes algunas cadenas que tenías, que se repetían constantemente, de que eres capaz de hacer otras cosas, de que eres capaz de jugar y divertirte como un niño si eres una persona muy seria, por ejemplo, ¿no? Que todas esas son partes de ti también y te enriquecen y te complementan.
Porque todo esto que estamos diciendo, por cierto, ¿por qué queremos hacer esto? ¿En qué nos beneficia? Todo, claro. Sí, este cambio de comunicación con nosotros mismos, ¿qué le podemos sacar de beneficio a esto? Claro, es para empezar a desidentificarte con esto que has empezado diciendo tú de no, yo esto no puedo. Yo no voy a poder hacer esto que me planteas porque esto es demasiado para mí. O yo a esto no me atrevo. Por ejemplo, en comunicación hay mucho no, yo no. Bueno, tú no hasta hoy, pero a partir de hoy vamos a buscar la manera de que eso también sea posible, ¿no? O sea, esa separación para mostrar de entrada pues algo nuevo. Y después, la otra parte, que era la segunda parte de lo que habíamos mencionado, es llevarte mejor contigo mismo, es ser más compasivo contigo mismo. Es incluso reírte y decir, mira, ahora mi yo divertido está saliendo y quiere hacer el gamberro. Voy a dejarle salir 5 minutos y luego lo encierro otra vez. Y ya está. Está bien que te pongas límites. Sí, ¿no? Claro. Le permite salir aquí al gamberro, tiene autorización de 7 a 7 y media y después vuelve. Sí, porque si no puedo acabar bailando la jota encima de la mesa y tampoco procede, ¿no? Pero claro, es un poco permitirte en algunos contextos elegir. Es que es libertad al final. ¿Cuándo puede libertad. Ser? Sí, libertad emocional. Y la segunda parte que hemos empezado de por qué la gente se trata tan mal y tiene ese juez crítico que se dice cosas feas, ¿no? Entonces, el por qué más o menos lo he intentado desgranar en lo que da un té y después me gustaría también hablar de que no solamente son las palabras feas que te dices, que convendría que empezaras a poner un poquito de consciencia de que si te dices, es que soy tonta. Y yo con mis amigas le digo, ¿cómo que eres tonta? No te digas eso. Si te dices eso te lo vas a creer y vas a actuar por el mundo como si fueras tonta. No, hombre, no, que lo digo en broma. No, ya, lo dices en broma, pero tu inconsciente se lo acaba de tragar. O sea, no lo digas más que eres tonta, no digas más que eres un desastre, que eres... No, eso... Palabras prohibidas, eso es un cuento que le leí a mi hija, que decía, palabras prohibidas, no puedes criticarte y decir esas cosas tan horribles, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es cómo te dices eso. Y aquí hay tela, porque es curioso cuando te vas a decir, por ejemplo, oye, qué guapa estás hoy, te veo guapa, y lo dices así como, bueno, pues quizás sea verdad que estoy guapa, ¿no? Pero cuando te dices, hija mía, estás horrorosa, o sea, es que das asco. Eso te lo dices con un nivel de certidumbre que, Dios mío, eso te va directo, te lo tragas entero, ¿no? Entonces, un paso previo que a mí me ha resultado útil y es un truco sin más, es cambiar la forma en que te dices cosas feas. Incluso si te las sigues diciendo, ¿no? Si te encuentras diciéndote cosas feas, dilo con menos certidumbre, ¿no? Dilo a lo mejor, oye, pues, estás horrorosa. Es que das asco. Pues hombre, no sé si te lo crees o no, pero desde luego hay menos certidumbre, ¿no? También me acuerdo una vez de un ejercicio que me acaba de venir cuando hablamos con la voz del Pacto Donald. Vamos a ello si quieres, Marta. Es que me acabo de acordar ahora mismo. Fue en el curso de carisma, ¿verdad? Que nos dices, es decirte una cosa de estas terribles que te dices, pero con voz de pito o de Pato Donald o de... O sea, hay que hacer el ridículo al cuadrado. Cuanto más, mejor. Sí. Era un ejercicio en parejas en el que una persona decía, pues lo que te digas y así como te lo dices, tal cual, ¿no? Y entonces la otra persona lo devolvía de forma muy ridícula y se iba subiendo la apuesta, cada vez más ridículo, ¿no? Y ahí por el bien de tu compañero os decía, por favor, hacer el ridículo, no se lo devolváis con certidumbre, que se lo va a creer, ¿no? Sí, no, hicimos bastante el ridículo, estuvo muy bien. ¿Quieres que hagamos un poquito el ridículo para nuestros seguidores? Venga, va. Un poquito solo. Vamos a sacar el yo así... El gamberro. O el gamberro. Venga, Marta, ¿qué te dices tú así chungo alguna vez? ¿O ya no te dices nunca nada chungo? Sí, hombre, hay días que tengo toda una serie de retaíla. Pues sí, esto de que tienes mala cara, hoy estás que das pena. A ver, exactamente cómo te lo dices, va, conecta. Yo creo que es así, ¿sí? Das pena. Das pena. Hoy das pena.
La verdad es que eso no ayuda mucho a salir y comerse el mundo, ¿eh? No, No parece pues lo un digo, plan. pero ves que te lo digo con certidumbre, ¿eh? Yo me Sí, lo sí, creo. sí, sí, sí. Vale, pues yo te lo voy a devolver de una forma que digas, pero ¿esta qué dice? O sea, calla, hombre, no tiene ningún sentido. No me creo lo que me diga esta. Pero tú tienes que seguir, ¿eh? ¿Vale? Ah, yo sigo. Tú Ok, sigues. es Sí, verdad, vamos sí, a sí, yo sigo. hacerlo, bueno, hasta que nos entre la carcajada, por lo menos. Vale. Uy, de pine. No, de verdad que das pena hoy. Pues hoy das pena. Es que... me sigues dando bastante pena. Vale, pues ahora va a hablar Mickey Mouse. ¡Uy, das pena! Me acuerdo de mi amiga Bea que habla así cuando quiere hacer el ridículo. Claro, si me dices eso es que estoy pensando en mi amiga que me lo dice, yo no me lo creo, claro. Ahí ya me río. Ya está. Pues ese truco que parece una chorra que vas a decir, bueno, esto es la gran dinámica transformadora. Bueno, esto Vaya dos. Es un apaño que ha aliviado a muchísimas personas. De verdad, como un primer paso. Primero, tomas conciencia. Ostras, me acabo de decir que doy pena. Me lo voy a repetir, pero con voz de Mickey Mouse o con la que se te ocurra a ti, ¿no? Y a ver qué pasa. Y generalmente las personas me dicen, oye, que ya no me hablo, que ya casi nunca me hablo y me digo cosas feas. Pues chapó. Bienvenido, claro, es, o sea que... si funciona. Sí, lo que has dicho ahora son dos cosas. Una es las palabras que utilizas en sí, que también podemos hablar un poco más de esto más adelante, y sobre todo el tono o la manera, o no la voz que pones también, la manera de decirlo. O sea, las dos cosas. Las dos y cosas. puedes ir cambiando una, otra o las dos, claro. Exacto. Hasta que pierda valor Exacto. esa certidumbre. Es así, si bien lo de cambiar las palabras es como es una fase posterior. La primera es cambiar la forma en que te lo dices, porque la certidumbre que le damos a las cosas está absolutamente ligada a lo que llamamos, por cierto, que ya hemos hecho las submodalidades. Y la voz tiene sus submodalidades. Es decir, no es lo mismo decir las cosas como las diría James Bond que como las diría Mickey Mouse, porque el efecto es completamente diferente, ¿no? Entonces, utilizamos las submodalidades también, en este caso auditivas, para de repente bajarle un montón la certidumbre. Y si ya no tiene certidumbre, o sea, si alguien a quien no le das nada de credibilidad te dice que das pena, que me da, que diga lo que quiera. Es que al final se acabará callando, porque nadie le va a escuchar. Claro, esto es interesante porque la voz que dices tú, esa voz crítica de certidumbre, pues seguramente es la voz de mi padre o de mi madre o de una persona que emitía, bueno, digo pobres, los padres siempre le echamos la culpa, sí. Pero digo, o de un profesor o de lo que sea, ¿no? De cualquier persona que en cierto momento me hizo sentir así y que para mí tenía mucho valor su opinión y como que llevo esa voz dentro, claro. O sea, claro. No es realmente tampoco mi voz. Bueno, allí yo creo que tenemos todo un abanico de posibilidades. O sea, puede ser lo que tú dices y puede ser la tuya también, porque te has fijado unas expectativas y de repente no has llegado y has empezado a criticarte en vez de ayudarte, que es lo que harías con un buen amigo, pero contigo no. Contigo es caña, ¿no? No sé, no te sabría decir, tirando del hilo, desde luego, si eso es algo que ha sido habitual para ti, eso lo tienes ahí grabado. Pero incluso personas que no necesariamente. Exacto. Vale. ¿Vale? Entonces, hablando de comunicación con uno mismo, primero, Jolín, sé un poquito más compasivo contigo mismo, háblate mejor, entra en estado coach a menudo, porque eso, estado coach, meditación, conexión, aunque no es exactamente lo mismo, pero lo metemos todo en el mismo saco. O sea, distánciate un poquito, conecta con lo que tú sí eres, que es mucho más que lo que estás proyectando cada día, ¿no? Esos serían para mí los dos primeros pasos. Y después sería quizá creer un poco más en eso que quieres transmitir. O sea, si tú realmente quieres ir al mundo, y quién no quiere ir al mundo y comunicarse porque es relacionarse, para realmente trascender a la otra persona, lo primero tiene que ser dentro de ti, ¿no? O sea, cada vez que vas a comunicar algo a alguien, siéntelo de verdad, permítete sentirlo
y como estás habituada a ese estado coach que te abre y como ahora estás más confiada porque te tratas un poco mejor, quizá puedes conseguir transmitir esa emoción, ¿no? Aquí hay una distinción a hacer, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la mente cognitiva, de la mente racional y de cómo esto es necesario porque digamos que es la que decide qué es lo que va a hacer nuestro sistema, ¿no? Y la otra parte, que no me veis porque no me puedo señalar, pero que está más abajo en el cuerpo, cada uno lo siente, unas personas en el pecho, otras en la zona del estómago, en la zona del vientre, que es una parte más sentida, intuitiva y creativa, ¿no? Entonces, brillar en la comunicación requiere un alineamiento, una conexión entre ambas. Si estás solo aquí, pues probablemente te va a salir un discurso maravilloso si lo has ensayado mucho, o vas a poder encontrar las palabras correctas para transmitir eso que quieres transmitir, pero si estás desconectado de las emociones, pues eso no va a llegar. Y fíjate que nosotros, y eso las investigaciones actuales ya nos lo permiten, generamos un campo a nuestro alrededor. Un campo eléctrico, un campo con el cerebro, y un campo sobre todo magnético, también eléctrico con el corazón. Y tenemos esa resonancia límbica que permite que eso de alguna manera se perciba, ¿no? Entonces, si estamos aquí en el coco, tengo que decir esto, tengo que transmitir esto, y te desconectas de aquí, no vas a generar eso. Por otra parte, si estás solo en la emoción y totalmente desconectado de la cabeza, pues bueno, suerte, puede que salga bien, puede que digas una incorrección tremenda, puede que... no lo sé. Lo ideal es que estés alineado, porque entonces la potencia que alcanzas como comunicador es impresionante, ¿no? Y puedes comunicar lo que tienes dentro. Primero porque bueno, has hecho tu proceso de meditación, de acompañamiento y de sanación, y después puedes abrirte al mundo. Claro, estamos hablando de comunicación desde el punto de vista a lo mejor que nos interesa más así del día a día, es comunicarte con los de tu propia casa. O sea, que si quieres que haya más armonía, que las cosas funcionen, ¿no?, más fluidas, que necesitas una mayor comprensión de todos o participación de todos en las tareas, bueno, lo típico, ¿no?, de que necesitamos todos. O sea, estamos hablando de este tipo de comunicación también, que no tenemos que esperar a hacer ningún discurso en... Sí, perdona. Digamos que es como niveles. Primero hacia ti mismo, después con tus personas más allegadas y tus comunicaciones más habituales, y después ya abrirte al mundo. Y creo que ese es el orden correcto, porque, como decía Stephen Covey, primero el éxito en casa y después ya lo buscas fuera de casa. Pero si empiezas por fuera de casa y dentro es un desastre, no. Y con casa hago el símil de tu persona y tu familia, claro que sí. Entonces, hay una ley del modelo este al que me estoy refiriendo a ratos, de la psicología de los yoes, que dice que esas personas con las que tienes relaciones difíciles, esas personas incluso que no soportas y que te repugnan, pueden ser incluso personas famosas, son los maestros que más necesitas para hacer la evolución que te toca hacer en este momento. Y es una forma fantástica de verlo, ¿no? Sí, también me estoy acordando de una frase que dice Krishna Das, no sé si lo conoces, es un maestro espiritual muy conocido, y Krishna Das siempre dice esto, cómo saber que evolucionas, ¿no?, en el camino espiritual, dice, pues ve y pasa 2 semanas con tu familia y ahí ya ves en qué grado de evolución espiritual estás. Y esto de verdad me ha quedado, digo, es que no, esa idea de que tenemos que ir a un monasterio, aislarnos, todo esto está muy bien, tiene su lugar y te puede servir, por supuesto, en algún momento, pero después es en la práctica, como dices tú, con lo más cercanos, porque es ahí donde tenemos los desafíos constantes, porque esto nos obliga a lo mismo que estás diciendo tú, a ver cuál es nuestra relación con nosotros mismos y desde esa relación con nosotros mismos relacionarnos con los demás. Claro, porque es que no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes paciencia contigo mismo, si no te gusta cómo eres, si estás siempre en una autoexigencia tremenda, pues, blanco y en botella. Cuando te relaciones con los demás, ¿qué paciencia vas a tener? ¿Cómo vas a aceptar a esas personas? O sea, vas a entrar rápidamente en dinámicas de juicio,
de reproches, etcétera, que no van a llegar a ningún sitio. Entonces sí, no es precisamente, yo creo que es lo más difícil, porque si bien comunicar, hacer una presentación, pues requiere su técnica y su entrenamiento, lo más difícil es lo que estás diciendo tú, o sea, vete a pasar una semana con tu familia más cercana, con tus padres, y a ver cómo te va, ¿no? A ver, y mantente presente. Claro. Durante toda la semana, a ver cómo hablas, ¿no? Es muy, muy interesante la práctica. Claro, sí. Porque cuando empiezas a sentir que algo no está funcionando bien, en general te crasheas, automáticamente abandonas el estado coach. Y ahí, al abandonar el estado coach y la conexión y la presencia, pierdes toda la madurez que has adquirido y te conviertes en un ser que reacciona automáticamente, que no elige su reacción y que, vamos, el 99,9% de las veces esa reacción no está alineada con tus valores. No es eso lo que querías transmitir, lo que te habías planteado, lo que te habías planificado que ibas a transmitir. No. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en esa dinámica, ¿no? Y de eso, cuando nos bloqueamos, ¿no? Claro. De eso hablaremos también un poquito más la semana que viene, porque ahora nos tocan las Navidades, tanto por vía Zoom como por vía presencial vamos a tener pues más contacto. Sí, esto es una muy buena oportunidad también para la práctica espiritual. Sí. La época de las Navidades, en todos los sentidos. Sí. Entonces, cuando te encuentras en esas dinámicas de que ¡ay! Has soltado un grito o te has ido y has pegado un portazo o lo que sea que tiendas a hacer, cuando de repente te crasheas, por llamarlo de una manera, te sales de ese estado de presencia, pues bueno, lo que te voy a aconsejar es muy fácil de decir, pero luego es difícil de hacer, es muy difícil de hacer y requiere entrenamiento. Lo primero es respira, vuelve a ti mismo. Sí, pero yo creo que esto, y lo digo por experiencia propia, este pasado verano, hubo momentos también así que decía, esto se me va de las manos. Y lo único, de verdad, lo que estás diciendo tú, lo único que logró que conservara la calma, no que lo hiciera bien, sino que solamente conservara la calma y no me fuera todavía más de mi centro, es la respiración. Era lo único que hacía, era ser capaz de respirar. Y esto sí que me acuerdo que me ayudó a mantener la calma y a que la cosa no se saliera más no fuera del tiesto, o sea, que no fuera más el desequilibrio que potencialmente yo notaba que iba subiendo, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿cómo salga esto? Entonces, sí que es verdad que lo único que me funcionó es la respiración. Pero bueno, yo me di por satisfecha, ya es algo que antes no conseguía hacer. Sí. La respiración es un recurso fantástico y puedes ir añadiendo nuevos recursos. Por ejemplo, ese lugar de la montaña que me contaste un día, en un té, aquí en directo, pues puede ser otro recurso, por ejemplo, ¿no? Estaba al lado de la montaña, menos mal. Solo tenía que salir fuera y ver la montaña. Y eso también me ayudó, es verdad. O yo qué sé, o sea, cualquier rincón de la naturaleza. Puede ser un recuerdo en el que, no sé, tenías esa impresión de que el tiempo se paraba, ¿no? Y decir, voy a volver otra vez, voy a volver rápido. Dame solo 50 segundos, un minuto para volver a ser yo, ¿no? Porque la verdad es que si no expresas esa emoción de alguna manera, yo no digo expresarla así indiscriminadamente, sino expresarla y te la quedas dentro de ti, luego tendrás que ir a una terapeuta nutricional que se llama Marta para sanar todos estos problemas autoinmunes que te has generado con esas emociones que te estás tragando, ¿no? Entonces, hay que conseguir expresar eso. Lo que pasa es que hay que expresarlo desde una parte más consciente. Y por eso digo, esto es muy fácil de comentar aquí y luego me gustaría que me vierais a mí pues en una de esas situaciones. O sea, yo estoy en el proceso como todo el mundo. La cuestión es ser capaz de darte ese tiempo que necesitas, ¿no? Oye, volvemos a Mickey Mouse. En una serie de Mickey Mouse, que lo vi hace años con mi hija, decía, cuenta hasta 10. Pues cuenta hasta 10. O sea, si eso te sirve, ¿no? Date unos segundos, vuelve y entonces pregúntate, ¿qué me está pasando? O sea, ¿con qué acabo de conectar que me está sacando de mis casillas? Y fíjate que probablemente el enfado no será
o sea, el enfado, digamos que es la emoción que te resulta más familiar y por lo tanto te vas a ella, ¿no? Pero probablemente detrás de esa emoción, si rascas un poquito con la patita, pues a lo mejor hay un miedo al rechazo, hay una tristeza que no tienes ganas de sentir, a lo mejor hay, no sé, mucho dolor por algo que tienes miedo, ¿no? Y sentir eso es muy incómodo. Entonces más vale pues anular esa emoción y contraerme y acabar yendo a tu consulta o a la mía. O a la tuya, eso iba a decir. Exacto. O sustituir esa emoción que duele tanto, que ahora mismo no me va bien, pues cojo y me enfado, o cojo y desaparezco, y cojo... Entonces, si poco a poco puedes llegar a preguntarte con curiosidad, pero ¿qué me está pasando? Mío, todo mío. Que me pasó con mi peque, mi hija Laura, ¿no? Tiene 8 años, y yo le estaba diciendo pues que íbamos a ir... Se me ha colgado creo que la... estamos ¿Hola? perdiendo conexión, porque yo no te oigo. Hola, Marta. Te me estás yendo. Se me ha colgado la transmisión. Bueno, yo voy a seguir contándolo porque creo que yo sí tengo conexión y entonces veo que hay algunas personas que sí que me escuchan. Gracias, porque si no estaría hablando sola porque Marta se me está congelando. Bueno, pues os cuento. Una mañana le digo a mi hija pequeña que vamos a cambiar los horarios de la clase de tenis y se me pone hecha una furia y me dice, no quiero ir. Y entonces, pues en ese momento conecto con el miedo que me da que de nuevo volvamos a repetir lo que ha pasado los 2 últimos años con todas sus extraescolares. Que no le gusta ir, que se pone muy nerviosa, que me marea, que se desapunta, que se quiere volver a apuntar. Y pensé, Dios mío, que no, esa tortura cada tarde, no, por favor. Y me resulta muy incómodo eso, entonces le suelto un grito y le digo, pues se me ha colgado la transmisión. Te lo digo yo. Cuando mamás os encontréis diciendo porque te lo digo yo, acabas de conectar con el límite de tu capacidad educativa. O sea, ya no eres capaz de hacer nada más. En ese momento mejor vamos a callarnos y vamos a conectar. Y eso es lo que hice un poquito más tarde del grito. Y con más calma fui capaz de decirle, mira, se me ha ido Marta. Bueno, espero que vuelva a unirse rápidamente. Con un poquito más de calma, dándome, pues no sé, 2 minutos quizá, fui capaz de decirle, mira, cariño, es que cuando has dicho eso, ahora va a entrar Marta. Cuando has dicho eso me he acordado de lo mal que lo hemos pasado los últimos 2 años y de verdad, qué miedo volver a pasar lo mismo. Y me dijo, no, pero si a mí me gusta ir a tenis, pero no ese día. Marta, he contado mi anécdota sin ti. Lo siento, pero es que me he quedado completamente frozen, nunca mejor dicho. Bueno, tú te has quedado frozen, pero ya vi que el problema era mío. Sí, yo he seguido porque pensaba, bueno, hay alguien que me escucha, pues sigo yo solita, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y qué estabas contando la anécdota? Una anécdota en la cual conecté con mi hija pequeña, tuvimos una mini bronca y conecté con un miedo mío a volver a pasar lo que habíamos pasado 2 años anteriores, ¿no? Y ese miedo no me gustaba sentirlo, entonces no me venía bien en ese momento sentir miedo. Esa es la interpretación que hago ahora. Entonces me enfadé y le grité y le dije, pues no señor, vas a ir porque te lo digo yo. Y luego me di 2 minutos más o menos y conecté con ese miedo. Ostras, no, esa tortura de los últimos 2 años, no, por favor. Y le dije, mira cariño, lo que me ha pasado es que me da miedo que volvamos a pasar por lo que hemos pasado estos últimos 2 años con tus extraescolares. Y resulta que además es que era innecesario porque me dijo, no, pero si a mí me gusta ir a tenis, lo que no quiero es este día. Y yo, vale, pues perdóname porque, bueno, me he puesto nerviosa y tal y cual. Tan, o sea, resuelto. Y cuando te pones a su nivel y expresas que algo te da miedo o, no sé, algo, tu vulnerabilidad, lo que realmente no te atreves a sentir y lo expresas en esa relación íntima, es que se abre un mundo. En vez de estar a la defensiva o gritando o yo qué sé, escapándote de esa situación porque no quieres sentir eso, abrirte y decir, mira, es que me pasa esto, pues de repente es como un bálsamo de aceite en esa relación, ¿no? Es magia. No es fácil. Sí. No es fácil, no. Pero es magia. Fácil ya creo que todos sabemos que no es, pero no por ello tenemos que dejar de intentar ir hacia ahí, ¿no? Porque al final nos beneficiamos nosotros mismos y desde
desde ese cambio interior también se propicia el cambio exterior que a veces siempre demandamos y queremos y pensamos que esto viene solo. No, para mí, desde luego, el cambio exterior empieza en uno mismo y lo que dices tú, conectando con uno, tomando distancia para mí es lo primero y siempre cuestionar esa certidumbre, cuestionar esa voz crítica y verlo como un disfraz de carnaval, ¿no? Y eso después, es fantástico. Sí, después viene lo siguiente también de permitirte, lo que dices tú, alguna situación que sea segura emocionalmente, esa vulnerabilidad para desde ahí relacionarte con el otro a ese nivel, porque es lo que dices tú, ahí se produce magia. Desde ahí aparecen cambios que nunca creíste posible. Exacto. Y has hecho bien en remarcar lo de la situación segura, porque yo me estaba refiriendo ahora a relaciones íntimas. Yo no voy a ir enseñando mi vulnerabilidad por el mundo, aunque lo estamos haciendo un poco aquí, pero bueno, porque sé que eso me puede provocar mucho dolor, ¿no? Pero sí, en las relaciones íntimas vale la pena, incluso aunque provoque dolor, porque las cosas pueden girar a mucho mejor muy rápidamente. ¿Y tú crees que desde ese punto, ¿no?, de lo que has visto también en las sesiones de coaching, más relacionado con lo que nos atañe a las dos, ¿no?, de ayudar a propiciar estos cambios, desde ese punto es más fácil conseguir los objetivos o caminar con la intención que tenemos? Quiero decir... Claro, ahora vamos a poner el foco cogemos el flexo y lo ponemos hacia nosotros mismos, no hacia las relaciones, ¿no? Claro, en la medida en la que te permites fallar, por ejemplo. O sea, tienes que hacer esto y este plan y, yo qué sé, un plan de trabajo para conseguir cualquier tipo de objetivo y de repente pues no te va bien. Es que soy un desastre, es que yo ya sabía que esto no iba a salir, es que yo no puedo hacer esto. Bueno, has fracasado una vez, eso es feedback. No significa que no puedas hacerlo, ¿sabes? Permítetelo. ¿Verdad que si tu mejor amiga se pusiera a intentar algo complicado y no le saliera, le darías ánimos? ¿Y por qué no lo haces contigo? ¿Por qué con nosotros somos tan malos? ¿No? ¿Por qué nos tratamos tan mal? Yo me lo pregunto también, no sé por qué. Claro. Es verdad que si es con una amiga siempre normalmente somos mucho más indulgentes y mucho más cariñosos, mucho más pacientes, en general, sobre todo con personas a las que realmente apreciamos. Y con nosotros no. No, con nosotros tenemos esas expectativas que esto lo comentábamos ayer también, que los niños disfrutan del proceso, se lo pasan bien y si hacen 100 intentos para aprender una cosa nueva, les da lo mismo, es que ni los cuentan, 100, que 150, que 200, porque el proceso en sí es divertido y se ríen de sus errores y se lo pasan bien. Y alerta, ¿quién aprende mejor y más rápido? O sea, ¿quién tiene más capacidad de aprendizaje? Los niños tienen un método de aprender muchísimo mejor que el nuestro, que nos queremos ahorrar todos esos viajes, queremos hacer el bueno y solo uno, y si no nos sale bien, entonces nos damos mucha caña y nos criticamos. Ese es un método nefasto para aprender a hacer algo diferente a lo que llevas haciendo toda tu vida. Sí, esa actitud de curiosidad es fantástica y es la que funciona. Sí, es la que nos da más éxito. Para mí, desde luego, y yo siempre ya sabes que lo remarco mucho en las consultas, más que el objetivo final es el proceso, porque si tú no disfrutas del proceso, no disfrutas y aprendes con el proceso, salga mejor, salga peor, tardes un mes, tardes 3, en realidad esto es lo de menos, porque cada uno tiene sus tiempos también, esto también hay que respetarlo, pero no todo el mundo, ni cada cuerpo, ya no la parte psicológica, pero también la parte biológica, cada cuerpo es un mundo. Tú no sabes lo que va a tardar tu cuerpo en incorporar estos cambios, hay gente que es más rápida, otra más lenta, pero es que da igual. Lo más importante es precisamente para mí es que inicies el proceso, que lo hagas con curiosidad, que sea una aventura, que sea siempre una aventura contigo mismo, porque en realidad es una manera de autoconocimiento y disfrutar del proceso. Y los resultados seguro que se verán tarde o temprano, pero se verán. Y a veces no son los que imaginas, son otros. Claro, porque estás abierto a todas las posibilidades que puedan llegar, ¿no? Así claro. que
bueno, yo pienso que ya sé que con este té las cosas no van a cambiar, ¿no? Pero si por lo menos las personas que nos están escuchando en directo o en diferido empiezan a cuestionarse que quizá no es una pérdida de tiempo conectar cada día 10 minutos con uno mismo, ¿no? Darse cuenta también, pues a través de las relaciones, que hay una parte de ellos que rechazan porque están juzgando habitualmente eso, ¿no? Y intentar ver qué podrían hacer para reconciliarse con esa relación, ¿no? Esto a veces requiere acompañamiento, pero a lo mejor lo pueden hacer solos. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y darse cuenta también de cómo te estás tratando, de por qué te hablas así tan mal y te dices cosas tan feas y con esa certidumbre, y empezar a generar esos pequeños cambios. Poco a poco yo creo que estamos más preparados para aceptar a los demás tal y como son, cuando ya lo hemos hecho con nosotros. Porque también vamos a estar menos sedientos y hambrientos de reconocimiento, porque ya lo tenemos en nosotros mismos. O sea, vamos a ser unas personas mucho más fáciles de trato. Va a ser mucho más fácil tratar con nosotros, porque nosotros tenemos una buena relación con nosotros mismos, ¿no? O sea, vale la pena. Más ligeras, ¿no? No es una persona pesada y que necesitas mucha energía. De estas personas necesitas energía casi para relacionarte con ellas, ¿no? Que si no, somos más ligeras, más accesibles, como dices tú, más interesantes. Exacto, o sea, que al final... que todo les va bien, que se adaptan, son flexibles. Esto, la flexibilidad, si al final se trata, pero claro, de ser flexible y empieza con uno mismo. Yo creo que también remarcar esto, cuestionar todo lo que te dice tu cabeza, o sea, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué te aseguras, por qué tienes tanta seguridad de que lo que te dice es cierto, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante, que te agradezco mucho que lo vuelvas a sacar, porque en el resumen final no lo había dicho. Claro, o sea, dos cosas me vienen aquí. La primera es, si tienes ese hábito de meditación o conexión o como quieras, y te puedes separar un poquito de esa identidad que muestras al mundo, puedes observarla con distancia y puedes en algún momento decir, ostras, pues sí que está hoy nerviosa Mar, o pues sí que está enfadada Mar hoy, hay que ver qué le debe pasar, ¿no? Pero yo no soy eso, yo soy muchísimo más que eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué necesidad tiene no cubierta Mar, voy a ver si se la puedo cubrir, ¿no? Esa distancia, parece que te has fumado un porro, pero es tremendamente útil, separarte de lo que muestras al mundo, que no es lo que tú eres. Sí, estoy pensando además, esto que dices, y sobre todo, no sé los hombres, las mujeres yo creo que lo hacemos más, que te das cuenta según tu estado de ánimo, según ese día te creas o no te creas cosas, te vistes de una manera u otra, te pones unos accesorios u otros, o sea que también podíamos jugar con esto, una vez más, con un disfraz, ¿no? Y a veces forzar precisamente los días en que estas que me digo yo que doy pena, pues esos días hago un poquito más de esfuerzo y me arreglo un poco más, o me pongo ropa con la que yo sé que me siento bien y estoy segura que cambia también, al final cambia el estado de ánimo. O sea que a veces hay que forzar un poquito la sonrisa, ¿no? Aunque no sea del todo sincera. Es otra vía, o sea, la primera vía que estábamos diciendo era más interna, más desde la imaginación y la creatividad, y la otra es desde el cuerpo, y las dos funcionan. Por cierto, la del cuerpo es un poco más rápida, lo que pasa es que también se acaba antes, ¿no? Pero es verdad, el ir, pues, no sé, como con una cara más alegre, más erguido, ¿no? Eso ya le da información a tu cerebro de que, jolín, pues si vamos así, debe ser que estamos contentos, ¿no? Pues vamos a ponernos contentos. O sea, es una manera. O lo que dices tú de arreglarte. Sí, es otra manera, es otro truco. Y si funciona, funciona. A mí, desde luego, verme guapa me anima mucho, y verme fea me desanima mucho. Por eso digo, los días que no te ves tan bien tú, que no te ves una parte de ti que no se ve tan bien, pues precisamente los días que hacer un poquito más de esfuerzo en arreglarte, y no al revés, no es el día que te dejas en chándal todo el día. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y la segunda cosa que me viene con lo que has dicho, que la quiero ligar un poquito, es la presuposición más importante desde mi punto de vista de la programación neurolingüística, la PNL, que es el mapa no es el territorio. Y con mapa, pues quiere decir con ese sistema de creencias, de funcionamientos, de todo, pues esa identidad, podríamos decir que podría ser tu mapa, ¿no? Y claro, no puedes
acceder a toda la información que hay allí fuera, que sería el territorio, porque es demasiada. Entonces tenemos que condensarla y hacernos una imagen de cómo funciona el mundo. Pero darnos cuenta de que eso no es más que un mapa que nos hemos construido, no es el territorio. Entonces, si tú crees un día que todo es un desastre, eso es tu mapa, no el territorio. Darte cuenta ¿Puedo cambiar de mapa? eso. ¿No? Claro, cojo otro mapa. Los mapas son mucho más amplios porque son estado dependientes. Si tienes un estado coach, tu mapa va a ser mucho más amplio que si estás crasheado, que vas a tener un mapa mucho más restringido y pequeñito. También depende del estilo de vida que tengas y cuántas experiencias diferentes tengas, cuánto viajes, cuánto leas, cuánta gente conozcas, tu mapa se va a ir ampliando. Pero la cuestión es que cuando tengas toda la seguridad de que todo es un desastre, eso no es más que un mapa, cuestiónalo. Sí, eso a mí me parece, bueno, hemos hablado otras veces, me parece importantísimo el cuestionarte todo lo que tu mente te dice y que tú asumes como cierto. No sé por qué, ¿no? Lo asumimos, esto sí. Me parece clave. Pues un buen comienzo, comienzo para hablar de comunicación. Hombre, sí, ya ahora tenemos que, el próximo té, tenemos que ya puntualizar más cosas, ¿no? Podemos seguir avanzando en esta línea, si te parece. Eso me gustaría, enfocar un poquito en la comunicación con la familia. A ver, esos cuñados. Cara Navidades especiales este año. Sí. Siempre son especiales, pero este año más. Sí. Muy bien, pues si os parece podemos hacer eso en el próximo té. Tenemos que cerrar porque en 4 minutos ya será 1 hora y me gustaría, pues bueno, resumir eso. Practica el estado coach, trátate bien y cuando te trates mal empieza a hacer algo diferente con la certidumbre con la que te hablas, toma conciencia de qué cosas te dices y duda de tus creencias, de cómo ves las cosas. Venga, Marta, ahora yo ya me callo. Adiós. Y háblate con voz de Mickey. Eso. Dite lo mismo con voz de Mickey Mouse. Eso, que Mickey Mouse empiece a criticar. Ya verás cómo no te lo crees. Pues bien, con esta nota gamberra dejamos el té de hoy. Y la semana que viene será el último, es verdad que hacemos un descansito por muchas razones varias, pero no podemos conectar las dos al mismo tiempo y vamos a hacer un descansito ya hasta después de fiestas. O sea que la próxima semana será el último de esta temporada. Muy bien. Pero bueno, deseando volver a hablar de este tema. Muchas gracias, Mar. Gracias. Un placer, gracias a ti, Marta, como siempre. Un beso. Hasta pronto. Adiós.